Imaginemos que para los griegos no fue tarea sencilla el saber qué hacer con todos los desperdicios que generaba su población en el año 400 a.C. Y es que según la historia, se dice que la gente acostumbraba a tirar sus desechos a su paso por las calles. Incluso, para solucionar el problema de tanta basura tirada, soltaban cerdos por donde la gente transitaba para que se comieran esa basura. Además, para los desechos pestilentes, simplemente usaban tierra para enterrarlos. Es evidente que hacía falta otra opción para tanta basura generada, pues este tipo de soluciones solo agravarían el problema. Por lo que la creación de vertederos alejados de la ciudad fue la mejor alternativa, dando origen a la creación del primer basurero en la ciudad de Atenas. En la actualidad, sería algo utópico imaginar que no existirán residuos en el mundo, pero no por ello deja de ser una gran opción, pues estos vertederos, aunque son una gran ayuda para la población, también colapsan debido a tanto desperdicio generado. Por eso nuestro tema es Basura Cero. Soy Omar Rojas García, investigador, docente y biólogo, quien les da la más cordial bienvenida a este episodio de Verde Cera. Alternativas para un mañana hoy. Cuando hablamos acerca de la basura, posiblemente lo que menos pasa por nuestra cabeza es el término basura cero, sobre todo porque hemos tenido imágenes a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de calles, plazas, caminos y demás lugares llenos de basura, sino que, además, en las aguas oceánicas de todo el mundo flotan varias acumulaciones o islas de basura gigantescas. Ni hablar de todas las veces en que a los seres humanos nos da por ponernos festivos en las calles y después de alguna gran celebración, las ciudades amanecen plagadas de residuos que se usaron solo unas cuantas horas, desde vasos desechables hasta adornos, souvenirs, restos de pirotecnia, de espumas en aerosol, etcétera, etcétera. Y por lo general, no nos preguntamos a dónde van estos residuos, si todo o algo de lo desechado se recicla, o qué podemos hacer justo para minimizar los residuos que generamos en estas ocasiones, pero también en el hogar, en la industria y en todos los procesos necesarios para nuestra subsistencia y comodidad. Hoy tenemos un gran reto ambiental, sobre todo por el impacto que generamos al ambiente. Sí, para nosotros todo es basura. Y si tú le preguntas así a la gente, hay que tirar la basura, nos genera rechazo de entrada, porque imaginamos algo desagradable, apestoso, sí, así húmedo es. Y además una tarea engorrosa que vamos a ir y tirar en un camión. Ella es nuestra especialista del día de hoy. Pues yo soy Claudia Hernández Fernández, de origen soy bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tengo una maestría en Gestión Pública para la Buena Administración por la Escuela de Administración Pública. Actualmente trabajo en la Secretaría de Medio Ambiente. Soy la directora general de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental. Y bueno, yo empecé mi camino en estos temas ambientales pues prácticamente desde mi servicio social. Claudia nos ayudará a entender cómo gestionar mejor nuestros residuos, así que empecemos por lo más básico. ¿Cuál es la diferencia entre basura y residuo? ¿Son lo mismo? Por lo general el término basura tiene una connotación negativa y por eso es que se piensa mucho en transformarla en otra cosa. Por eso se hace esta distinción entre basura y residuo, y lo que queremos destacar y hacer como mucho énfasis es que un residuo es algo que tiene una connotación positiva, que implica darle una salida distinta a algo que se desecha. Luego de explicarnos las diferencias, la especialista nos invita a reflexionar respecto a dónde comienza nuestra responsabilidad como generadores de desechos.
tu principal responsabilidad, y es empezar a hacerse cargo del problema, es primero que no revuelvas tus residuos, que sepas que eso que tú estás generando, esto que a ti aparentemente ya no te sirve, puede tener un uso y puede convertirse en algo de valor para otros procesos, para otras personas. Entonces, de entrada, tu responsabilidad es no convertir tus desechos y tus residuos en un problema. Esa es la principal distinción, y creo que sí tiene implicaciones en cómo nos vemos a nosotros mismos frente a esta responsabilidad de consumir y desechar. Por lo general, no nos responsabilizamos por los desechos que generamos. Uno de nuestros argumentos o justificaciones más comunes es: ¿para qué separo mis residuos si en el camión los vuelven a juntar? Claudia nos cuenta acerca de la situación del transporte de basura en la Ciudad de México y de un detalle sumamente importante en beneficio de los trabajadores dentro de este rubro. Sí, y si te fijas, bueno, en específico en la Ciudad de México, este podcast seguramente lo podrán escuchar en muchos otros lugares, sí, pero en la Ciudad de México es muy frecuente ver el camión de la basura, que se siguen llamando así también, y eso es el señor de la basura, el camión de la basura. Exacto. Y creo que ahí también es muy importante que nosotros empecemos a verlos distintos, ¿no? En estos camiones, ellos llevan unos megasacos, arpillas, o utilizan diversos nombres, y se buscan los mecanismos para mantener los residuos valiosos por separado. Nosotros podemos ver ahí PET, cartón, vidrio, latas, y todos esos residuos ellos los mantienen por separado porque tienen un valor para ellos. Entonces, cuando nosotros se los entregamos por separado, les ahorramos ese trabajo, que el trabajo se realice de mejor manera, que los trabajadores se arriesguen menos. Destacan también la importancia de la salud y el respeto a los trabajadores en los camiones de basura. Creo que aquí también una cosa que quisiera destacar es empezar a voltear a ver nuestros residuos. Nos obliga también a empezar a ver las formas en las que nosotros estamos consumiendo, pero la forma también en que nos relacionamos con otras personas, porque a veces hay un cierto desprecio por el trabajo que se realiza al recolectar la basura, y no nos preocupamos de qué va a pasar con la persona que tiene contacto con nuestros residuos, ¿no? Y puede ser que nosotros le entreguemos algo que lo ponga en riesgo, ¿no? Háblese de jeringas y cosas que son como cosas extremas, pero también que no reconozca la dignidad de estas personas al decir, pues si quieren recuperar algo, que metan las manos, que les llegue el polvo, los olores y todo lo demás de los residuos, ¿no? Creo que ahí también es cómo nos solidarizamos con estas personas que están haciendo literalmente el trabajo sucio, que no debería de ser, para ayudarnos a que nuestras casas estén sin residuos y que estén limpias. Es decir, es un proceso que inicia desde la responsabilidad del origen del desecho hasta la solidaridad con quienes nos ayudan a llevarse esta basura, lo que conlleva una cadena en donde cada parte tiene su tarea a cumplir. Aquí la principal separación a la que nos obligan en la Ciudad de México es entre orgánicos reciclables, inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables. Entonces, si yo entrego mis orgánicos por un lado y todo lo demás, los reciclables y los no reciclables por otro, pues la responsabilidad del señor de limpia es mantener esa separación. Entonces, si yo ya hice mi parte, la responsabilidad del señor de limpia es mantener esa separación, y al entregarlo a una estación de transferencia, la responsabilidad de ellos es seguirlo manteniendo por separado para después conducirlo a donde se puede reciclar lo que se va a reciclar, a los rellenos sanitarios, lo que tiene que ir al relleno sanitario, o a una planta de selección donde todavía se recuperan residuos, o enviarlo a los sitios donde se pueden reciclar, y eso es hacer su parte. Yo creo que si todos asumiéramos lo que nos toca, pues esto funcionaría mejor y no tendríamos que estarnos complicando. Debemos asumirnos como generadores de residuos. Por fortuna, hay personas que se encargan justo de ese trabajo. Pero nosotros, los que generamos residuos, debemos hacer nuestra parte, separarlos. A esconderse que ahí viene la basura. A esconderse que ahí viene la basura.
Pero también hay otro elemento que debemos estudiar, el término basura cero. Claudia nos explica exactamente qué significa basura cero. Pues que generemos el mínimo, sí, la aspiración es el cero, el mínimo de basura con el concepto que manejamos originalmente de basura, que son estos residuos que no podemos aprovechar y que tenemos que meter a un relleno sanitario o quemar o lo que sea al final, ¿no? Lo estamos viendo. ¿Cómo hacemos el mínimo de basura que tenga que tener este tratamiento y más bien lo convertimos en materia prima aprovechable en otros procesos? Llámese compostaje, llámese biodigestión, llámese reciclaje, llámese reutilización, etcétera. Ese es el concepto de basura cero. Esto suena como una gran alternativa, pues en la inmensa cantidad de basura que tiramos, estamos desperdiciando recursos naturales. Lo primero es que todo eso que se está yendo literal a la basura son recursos naturales. En algún momento se utilizó agua, energía, árboles, petróleo, minerales, todo lo que te quieras imaginar para producir esos productos que en algún momento nos hicieron la vida más fácil o nos hicieron la vida más feliz, etcétera, y después los desechamos, pero su naturaleza de ser un recurso natural y todo lo que implicó en términos de extraer ese recurso de la naturaleza para darnos un satisfactor, pues ya tiene implicaciones. Entonces, lo utilizamos la naturaleza y luego la desechamos. Ahora, pasando al aspecto económico, pues que es muy lamentable que estemos tirando tanto dinero a la basura, literalmente. Ese recurso podría tener otros fines y todo empieza en reducir al máximo el tener que manejar esos residuos. Como resultado, al tener mayor conciencia acerca de la basura generada, se logra optimizar esos recursos tanto naturales como económicos. Si es mucho menor la cantidad de residuos que nosotros desechamos de origen desde nuestra casa, si es menor la cantidad de residuos que se tienen que mover en el camión de la basura, si es menor la cantidad de residuos que se tiene que desechar en un relleno sanitario, estamos impactando en aprovechar mejor los recursos naturales que extrajimos de origen, en reducir la cantidad de agua y de energía que estamos invirtiendo en tener satisfactores y nos hacemos un círculo virtuoso finalmente. Entonces, basura cero, ¿qué significa? Pues que generemos el mínimo de basura, que son estos residuos que no podemos aprovechar y que tenemos que meter a un relleno sanitario o quemar o lo que sea al final. Dicen los recicladores que el mejor residuo es el que no se genera. Un ejemplo muy claro es cuando vamos a comprar un café fuera del hogar, hay muchos desechos que se van a generar por simplemente tomar ese café. No nada más es el vaso, es el cinturón de cartón que se utiliza para que no nos quememos, es la tapadera del vaso, el popotito, en caso de comprar más de uno, el compartimento para cargarlos, ese donde va el azúcar en un sobre de color y la crema en un recipiente plástico, con tapa de aluminio, servilletas, etc. Entonces, ya tenemos un montón de residuos. Basura cero justo lo que busca es que lleguemos en nuestra vida diaria a generar menos residuos. Así lo entiendo, ¿verdad? ¿Pero qué incluye eso también? Evitar generar el residuo, ¿no? Evitar generarlo. Primero, pues hay que pensarle si necesitas realmente comprar una cosa o no la necesitas comprar. Y para esto pongo ejemplos siguiendo en esta línea de lo que tú mencionas del vaso para el café. En la Ciudad de México se hizo una modificación a la ley y se prohibió las bolsas desechables, ¿no? Las bolsas de un solo uso y también diversos productos plásticos de un solo uso. La idea detrás de esto es cómo evitamos generar residuos que pueden ser evitados. Pero esta misma modificación se vio envuelta por algunas críticas. La gente decía, es que ustedes están prefiriendo que cambiemos de plástico a papel y el papel también nos vamos a acabar los árboles y la celulosa, etcétera. Y en realidad no. Lo que le estamos diciendo a la gente no es que sustituyan un material por otro. Lo que le estamos diciendo a la gente es que evite generar residuos de un solo uso, ¿no? Y entonces no se trata de que yo use una bolsa de papel en lugar de una bolsa de plástico. Se trata de que si puedo evitar usar una bolsa, la evite.
A veces nos dan un producto en una bolsa que vamos a meter en nuestra mochila o en nuestra bolsa de mano y realmente no necesitábamos ningún otro empaque o ninguna otra bolsa. Aún con estas opiniones, el resultado fue positivo. En la Ciudad de México, con el tema de las bolsas de plástico, tuvimos muy buena respuesta de la ciudadanía. La gente hizo un gran esfuerzo. Es difícil ahora ver, sobre todo en centros comerciales, en tiendas de autoservicio, etcétera, que entreguen una bolsa de plástico. Las tiendas no la entregan y la gente no la pide. También logramos que no fuera esta situación de decir, pues denme una bolsa de papel. En algunas tiendas tienen una bolsa de papel, ¿quién te va si la pide? Y creo que ese es empezar a entender cuál es la lógica detrás. Este basura cero es un cambio de cultura. Tú acabas de mencionar algunos elementos. Uno, que seamos conscientes que somos generadores. Debemos ser consumidores responsables porque también nuestro consumo se va a ver reflejado en el desecho. Si no consumimos tantos desechables, pues no vamos a generar tantos desechables. Y cuando tenemos claridades y vamos en la misma dirección, sí tenemos la capacidad de generar una modificación en la oferta, ¿no? Desde la demanda sí podemos generar una modificación en la oferta. Pero por supuesto que la responsabilidad también está en los productores. Desde el gobierno y desde el ámbito legislativo, pues nos corresponde esta situación de decir, a ver, no puedes seguir produciendo materiales que se convierten en basura. Los problemas están en nuestras barrancas, en la ciudad cuando se encharca y está llena las coladeras de plásticos mal desechados. Está en todos los microplásticos que de pronto andamos respirando sin que sepamos o que nos estamos consumiendo en el agua sin que sepamos. Dentro de esta temática de la basura cero, recordamos la denominada economía circular, que al igual busca alcanzar este objetivo de contar con una producción y consumo que implique compartir, reciclar y reutilizar materiales todas las veces que sean necesarias, creando un ciclo con un valor añadido. Ante esta similitud de objetivos, preguntamos a Claudia, ¿cómo se vinculan ambas ideas? Cada vez se producen más cosas de úsese y tírese, ¿no? Entonces la economía circular también dice, no, a ver, cambiemos esa lógica. De origen tú tienes que hacer cosas que nos duren mucho, que se puedan reparar y que cuando ya terminaron de plano su posibilidad de uso, veamos cómo ese producto se mete a otra cadena de valor que impida que esté llegando a convertirse en parte de estos residuos. Entonces ahí es donde tiene, por supuesto, su implicación y su vínculo con basura cero. Cuando salen nuevos materiales de desechables, como los famosos vasos biodegradables, entonces yo les digo, es que solo cambiaste el material. En realidad, seguimos con la misma cultura de usar y tirar, porque de nada sirve que sea de pulpa de nopal tu vaso. Igual lo vas a utilizar una sola vez y lo desechas. Y detrás de ese vaso de pulpa de nopal hay un proceso industrial. Se usaron recursos para producirlo, quedan residuos por su producción, o sea, seguimos con una cultura de comprar, usar y tirar, a veces sin siquiera separar los desechos. Pero, ¿qué pasa con los residuos que no necesariamente surgen del ámbito doméstico, sino de mayores cantidades, como los grandes generados en la construcción? En la Ciudad de México producimos una gran cantidad de residuos de la construcción y más incluso que residuos sólidos urbanos. Y la problemática asociada con estos residuos es, bueno, seguramente la han visto en las calles, montañas de residuos de la construcción, pero más grave en barrancas, ¿no? Que a veces sentimos que las barrancas son tiraderos de basura y en realidad no, las barrancas juegan un papel importantísimo en la ciudad, no solamente porque son refugio de la biodiversidad, sino porque también son las avenidas por las que fluye el agua en esta ciudad. Y a veces esta cuestión de los encharcamientos
vientos o de las inundaciones tiene que ver con que cada vez tapamos más nuestras venas, ¿no? De nuestras venas azules. Entonces, los residuos de la construcción echan ahí o en los canales de Xochimilco, en un sitio maravilloso que además tiene un reconocimiento como zona patrimonio, y le estamos acabando. Claudia nos habla de las medidas que se emplearon para combatir este problema, como parte de Basura Cero, donde el aspecto legal también es relevante. Se hizo un proyecto donde se instalaron plantas de reciclaje de residuos de la construcción, y de origen se hicieron modificaciones también a la ley en dos sentidos. Una, para obligar a que las construcciones tengan que dirigir sus residuos de la construcción a sitios autorizados para su reciclaje. Pero la otra es que dentro de las construcciones se incluya un cierto porcentaje de residuos reciclados, o sea, que vengan de estos productos ya de residuos de la construcción reciclados. Entonces, eso hace que tú empieces a generar esta economía circular, ¿no? En el mismo lugar donde se produce, antes de que se produzca residuo, ya lo convertiste en un material que va a ir otra vez a la construcción. Lo anterior, además, derivó en otro logro favorecedor para la Ciudad de México. Es el Parque Cuitláhuac, que es un parque que se mejoró en esta administración. Bueno, ese sitio era originalmente un tiradero de basura, un relleno sanitario, y se convirtió en un parque. Se le ha hecho una gran inversión e incluso se instaló una planta de residuos de la construcción ahí mismo para que pudiera estar recuperando los materiales de la renovación de este parque e introducirlos nuevamente, como las avenidas dentro del parque, los andadores y todo eso están hechos con residuos de la construcción reciclados. También tiene juegos, vallas y algunos puentes y cosas así con plástico reciclado. Este proyecto es otra gran noticia tanto para la ciudad en esta lucha contra los residuos como para el medio ambiente en general, pues no olvidemos que en lo relacionado al cambio climático son muchos factores lo que lo agravan e inicia desde el origen del desecho. Producir las mercancías que nosotros consumimos, manejar los residuos de las cosas que nosotros consumimos, tiene implicaciones importantes en cambio climático, y el cambio climático se nos está revirtiendo en lluvias torrenciales, sequías, incendios, encharcamientos, pérdida de la biodiversidad, o sea, un montón de otras cosas que sí se nos están devolviendo. Y a lo mejor podríamos decir, bueno, pues a mí ya no me va a tocar, bueno, yo ya voy a la mitad de mi vida, un poquito más arriba, pero también ahí hay una dimensión ética de cómo no solo pensamos en nosotros, en nuestro beneficio, sino en el derecho de todos los que habitamos este planeta de tener una vida buena. Para cerrar este tema, ¿con qué mensaje te gustaría que se quedara quien nos ha escuchado y tenga todavía alguna duda acerca qué es basura o residuo cero? Hagamos nuestra parte, ¿no? Que cada uno haga su parte, que nos comprometamos a revisar cómo nos estamos relacionando con el consumo, con lo que consumimos cotidianamente, que también hemos reflexionado sobre que es un reflejo de cómo nos relacionamos con las personas, con los otros seres vivos que habitan este planeta y con la naturaleza, porque ahí es cuando también se pone de manifiesto qué tanto nos importa lo que pasa, qué tanto nos damos cuenta del impacto que estamos teniendo sobre el ambiente. Agradecemos la colaboración de la maestra Claudia Hernández para la realización de este episodio. Gracias también a Alejandro Josep por la coordinación general, Karina Elián en el guión, Julio Aguilar en los controles técnicos, Marcela Montiel y Alicia Rodríguez en la producción y su servidor Omar Rojas García. Basura Cero es una gran propuesta que nos invita a crear mayor conciencia dentro de este deterioro ambiental que nos aqueja. Como hemos escuchado en otros episodios de este podcast, los daños a la biosfera nos empiezan a cobrar una factura muy alta y no hay rincón del planeta que se salve. Esto nos lleva a cuestionarnos qué sucede en la agenda internacional de la ONU en este sentido. Es la unión de más de 175 países. Llegan a acuerdos sobre la mitigación de gases de efecto invernadero y de acciones contundentes que tienen que hacer los países para llegar a la
reducción de emisiones que pues nos permita tener una mejor calidad de vida y evitar el calentamiento global, que los países, digamos, más ricos contribuyan o financien a los países más pobres, que digamos que están atrasados económicamente, y pues que los impactos de desastres naturales pues les impactan a ellos más, y pues todo es a causa pues también de la globalización que tenemos, y de quien contamina más paga menos, básicamente, incluso ante una consecuencia de desastres naturales. De este tema hablaremos en el siguiente episodio. No se lo pierdan. Verde será. Alternativas para un mañana hoy. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER. Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.